sobre todo en este día futbolero, de inauguración de torneo futbolístico de envergadura internacional. Estoy tratando, mi querido Paco, de usar todos los términos sin decir las palabras que podrían llevar a la federación a tumbarnos la señal, porque andan muy quisquillosos con el tema de los derechos. Y así, mira, voy caminando como por la cuerda floja para que no nos castigue YouTube. Mi querido Paco, el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros. Y prepárese porque el que está a punto de terminar y publicar va a sacar chispas, es lo único que le puedo decir. Y los libros de referencia con vigencia a pesar de los años como Tierra Narca y La Guerra que nos oculta. No se le olvide ver sus videocharlas cruzadas a las 5 de la tarde todos los días en los canales de Julio Astillero. Mi querido Paco, pues no sé en tu pueblo, pero acá en la Ciudad de México no para de llover. Dice le mando un abrazo a Juanito que venía rumbo a la mañanera. Nosotros ya íbamos rumbo al estadio porque va a haber mucha gente. Y dice, ya empezó a llover en el sur. Ayer nos agarró el agua cubriendo precisamente eh, la salida de los profesores de la CENTE de la mesa de negociaciones. Uf, si ya es convulsionada la Ciudad de México con la lluvia y con marcha, fútbol, esto es una locura. Y además todo caminando, porque como hay muchas vallas metálicas y muchos cierres de calles, no sé si se nota, pero estoy bajando los cachetes y la panza, mi querido Paco. Te mando un abrazo, ¿cómo estás? Me hace falta, Vicente, voy a pasar a tu pueblo un día de estos. Me hace falta un atolito y una tortita de tamal, mi querido Paco. o acá les llaman también, tenemos, no los llaman, tenemos tamalitos negros de frijol, de jote con mole verde o mole rojo, Vicente. Es un tamal estilo oaxaqueño, pero mucho más compacto, más sólido. Claro, es muy masticable. Y te lo bañan con una pieza de pollo, con mole de cualquiera que te guste. No es un tamal normal y eso es una maravilla, pero sí, cualquier día te voy a invitar por acá. Pero fíjate, Vicente, lo que estamos hablando, sí, aquí hoy vamos a cumplir 6 días ininterrumpidos de lluvia. Ayer comenzando, por ejemplo, mi videocharla a las 5 de la tarde, ya sabes, ya en los canales de Astillero, tuve 2 veces suspendí la charla. Lo bueno es que fue al principio, 2 veces se me fue la luz por el nivel de lluvia que cayó. La tormenta fue durísima, se fueron 2 veces la luz, hasta las 5:20 comenzamos la charla normal, Vicente, de ese tamaño está la lluvia, y justamente en la mañana, hace rato le platicaba a Ceci, está lloviendo como en serio, como si nunca hubiera caído agua en este pueblo, Vicente, pero bueno, la señal es inestable, la luz, la internet, pero déjame decirte, sin salir de mi pueblo, Vicente, yo nunca había visto, y voy a evitarle esas palabras que de pronto se pueden complicar ahora, nunca había visto un torneo pambolero, que esa palabra creo que no está prohibida, ni futbolero, un torneo de esa magnitud, frío en mi pueblo. La mayoría de la gente que conozco es futbolera, Vicente, futbolera. No conozco a alguien que lo vaya a ver aquí. Todo está prohibido. Y yo vivo en un pueblo pobre, claramente. Hasta los paquetes en VIX son prohibitivos. La gente en la ciudad puede decir son muy baratos. Vivo en un pueblo. Y la gente aquí, yo mismo decía, no hay espíritu mundialista. Se sigue lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro, México, ahora vamos a México con las marchas, pero en Estados Unidos, y la gente aquí dice, ¿qué tipo de torneo? Por primera vez en la historia, un presidente de un país cualquiera, claro, ahora es Estados Unidos y es un magnate, dobló a la FIFA. Es el mundial de Estados Unidos, no es un Fíjate, torneo. fíjate, Paco, que ayer estaba viendo la conferencia de prensa con Infantino, el presidente del grupo Es que mueve todo, organismo. de ese organismo.
y le preguntaba a un reportero de la BBC, ¿no le da vergüenza que no hayan permitido al mejor árbitro de África llegar al país en donde tenía que pitar? Y dice, es que yo no le puedo decir al país a quién permitirle la entrada o no. Están arrodillados ante Trump. Es más, le dijo, va a ser el mundial en tu país, y si en tu país decide no dejar entrar a gente, debe de darme vergüenza. Y dije yo, estos sí que son cínicos, mi querido Paco, porque por razones políticas le han quitado el mundial en la historia a diferentes países. Que no nos vengan a querer dorar la píldora, ¿eh? Sí, no, absolutamente, Vicente, pero aquí en mi pueblo hay eso, no hay un espíritu que como en otras ocasiones, que nos vamos a sentar en la casa de fulano de tal, o bueno, aquí no hay fondas, así que no hay problema, pero en la casa de Sutano, en la casa de Mengano, no hay, Vicente, de veras. No hay, es un pueblo pequeñito, así que todos nos conocemos, sabemos lo que pasa. Yo te platicaba aquí atrás de mi casa, bueno, de mi lado izquierdo, lado derecho para quienes nos ven, una cuadra, en la cuadra paralela a esto y 50 metros, hay una cancha de fútbol bien bonita, Vicente, y hay cualquier cantidad de torneos, ahí notas la intensidad de este torneo que se realiza cada 4 años. No hay, Vicente, no hay. Y la charla gira en torno a eso. Este es el torneo de Donald Trump. Es el torneo de Donald Trump hecho para Donald Trump. Todo es pagado. No hay nada de que te vas a sentar con la familia y van a comprar algunas cervezas o refrescos, lo que vayan a tomar, que eso es la realidad. Sí, yo mismo me sumo a eso. No hay ahora eso, Vicente, pero hay una razón, además de que Donald Trump sometió al presidente de este organismo. Ahí en el FBI, todavía hoy, no sé cuántas investigaciones tiene abiertas el FBI, contra ese organismo. Muchas, tiene varias investigaciones abiertas. Una de ellas incluye al dueño de Televisa. Así que recuerda que desde 2015 el FBI encausó a 14 altos directivos de este organismo, ejecutivos de marketing deportivo, dueños de televisoras. ¿Qué hay? ¿De qué se acusa a los organismos, a los ejecutivos de este organismo? Crimen organizado, fraude, lavado de dinero. Así que es un torneo que ha perdido la esencia de unir a la población. Así lo vendía Infantino, ¿sí? Un torneo que va a unir a 3 países. No, mentira. Mentira, es el torneo de Donald Trump, para Donald Trump, y hay cada vergüenza en este mundial. Mira, yo recuerdo nada más así, cuando Rusia organizó su mundial, incluso la gente que tenía boleto no necesitaba visa, pasaba y no hubo ninguna, hasta donde recuerdo, no hubo ninguna restricción para jugadores, para árbitros. Hoy tenemos equipos a los que sientan 10 horas o más en un estadio, en un aeropuerto. Sí, así que es una locura lo que está pasando, Vicente. Pues yo ya lo dije, lo decía ayer, yo no, yo no voy a ver ningún partido porque aquí en mi pueblo, te digo, nadie va a comprar ViX, yo no lo voy a comprar claramente. Es algo que debía ser gratis. Las marcas comerciales que lo patrocinan ganan demasiados miles de millones como para que nosotros vayamos ahora a enriquecer las arcas de este organismo internacional, porque así lo demanda Donald Trump. No es una política de Infantino, son directrices que ha impuesto Donald Trump. ¿Tú recuerdas cuándo fue? En diciembre de 2025, Donald Trump creó incluso un grupo de seguridad para el Mundial que él mismo va a encabezar. Es un grupo de seguridad y lo que está haciendo este grupo se llama Fuerzas de Tareas de la tal, ¿sí? Organización del torneo.
y él personalmente lo preside y Oye, se Paco, jactó en esa, sí. y además es que me acaba de recordar Ceci de algo, que no se nos olvide que Infantino le dio a Trump el trofeo de la paz y nos tiene metidos en guerras. No, es el pinche colmo, ¿no? Y Es gracias, Ceci, por eso. recordarnos. ¿Cuánto quiere ganar Donald Trump, Vicente? 40,000 millones de dólares. 40,000. Así que ahí tienes todo, por eso todo es pagado. Bueno, sé que, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, tú estás en este momento, los grandes restaurantes, incluso las fondas, tienen que tener no un permiso de del gobierno de la Ciudad de México, tienen que tener un permiso de la FIFA que les permita transmitir los partidos. Así que hay que tener mucho cuidado, Vicente, pero no solo eso, mira lo que hizo Infantino. Doblegó a los dueños de plateas del Estadio Azteca. Yo le voy a seguir diciendo Estadio Azteca. Los doblegó. Con ellos se financió la construcción de ese estadio, en mucha parte. Con ellos se financió. ¿Y qué hacen hoy? Los votan. Los votan porque es un negocio. Pero también, ¿qué otra cosa podemos decir? Pues la Federación Mexicana de Fútbol, ¿qué hace? Es un negocio, lo hablamos ayer o anteayer. Yo recordaba cuando el Vasco Aguirre llegó a la selección nacional, llegó por órdenes de Felipe Calderón, él lo sabe. No llegó porque fuera el mejor entrenador de México, por nada. El que dio la orden de imponer a Javier el Vasco Aguirre como técnico de la selección nacional fue Felipe Calderón Hinojosa. Y en pago a eso, en pago, bueno, después descubrimos que el Vasco era amigo de Felipe Calderón, pero en pago a todo eso, el Vasco Aguirre se convirtió en uno de los mejores promotores de la imagen de Felipe Calderón. Yo entonces dejé de ver el fútbol, Vicente, sobre todo el de la selección. Yo lo dejé de ver, no lo veo para nada, no tengo problema. Si quiero ver algún partido bueno, en serio, voy aquí a la canchita, ¿eh? Ahí sí se rajan la madre, ahí sí se dan bien, por nada de dinero, por nada. Y estos tipos, bueno, ahí los tienes, mira, hablando de ellos, el Vasco Aguirre con Felipe Calderón. Hiciste que me acordara de Chespirito cuando hacía campaña por Felipe Calderón y un día Diego Armando Maradona en su programa allá en Argentina le dijo que el mejor presidente en la historia de México se llamaba Felipe Calderón Hinojosa. Chespirito. O sea, no, Paco, no le rasques porque vamos a salir Pero, raspados todos. pero ahí tienes, Vicente, no sé si ya llegó el maestro Jaime Hernández, que también es pambolero, por cierto, ¿eh? Él le va a los Pumas. No, es que todos aquí somos pamboleros, Vicente. Yo le voy al Toluca, claramente lo he dicho. Tú jugaste fútbol, le fuiste portero. Jaime es muy pambolero. No sé si ya llegó, lo sumamos, ¿qué te parece? Sí, creo que viene con, a ver, viene con camiseta. Ah, no, viene con camiseta negra. Te iba a Híjole, decir, yo pensé que venía déjame con ir la a cambiar. camiseta de la selección. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Good morning, ladies and gentlemen. Ya listo para el partido. Nos van a corretear los sudafricanos. Ay, perdón. A ver, ¿Ya? ¿Ya? ¿Escuchan? Estás en vivo, no vayas a decir una mala palabra pensando que tienes apagado tu micrófono, ¿eh? No, es que, a ver, yo pronostico oye, que... Paco, ¿tú sí lo escuchas? ¿Aló? Sí, lo ¿No? escucho. Sí. Ah, Yo ando, hay complot, ya me creo en esto del complot. Yo soy al que me hacen complot porque luego dejo de escucharlos a ustedes. Voy y regreso, voy y ok, regreso. ok. No, yo decía, mi querido Paco Cruz, que anoche soñé que nos correteaban como gamos los sudafricanos en la cancha del Estadio Azteca y que nos metían una goliza como de 20-0 y que Memo Ochoa no hacía nada. Memo Ochoa Del es una, abuelito hablas. sí, del abuelito Memo Ochoa, que por culpa nos van a golear hoy en la inauguración del Mundial. Ya, de verdad, es que ¿cómo es posible que sigan poniendo
a Memo Ochoa, que no hay otros jóvenes, que no hay otros porteros. Yo lanzo este duro vaticinio, producto de mi sueño, donde digo que los sudafricanos nos correteaban. Y ojalá que no se cumpla mi sueño, ojalá que de verdad no se cumpla, ojalá que nos den una alegría a los ratones verdes, pero como siempre nos dejan Jaime, ahí. disculpa que te interrumpa, Jaime. El problema es cuál alegría. En el fútbol, a ese nivel, es negocio de un grupito o grupúsculo de la Federación Mexicana de Fútbol, encabezado por Emilio Azcárraga Gallán. Si algo pasa en ese equipo, es la selección siempre. Él decide, nada más hay que ver lo que pasó en los últimos días antes de la convocatoria. Le dijeron quién iba a ser el capitán. Lo que ven es la comercialización de un futbolista. Ese es un problema gravísimo, Jaime. No sé cómo lo veas tú, Vicente y Jaime. Fíjate que estaba pensando en esto que acaba de decir Paco. A ver, Chespirito le tiraba loas a Felipe Calderón. Sí, ¿En qué empresa trabajaba Chespirito? Televisa. Creo que es la de Emilio Azcárraga, ¿no? Eh, eh, el Vasco le echaba flores a Felipe Calderón. ¿Quién lo quitaba o lo ponía? Creo que Emilio Azcárraga. Ah, y ahí te empiezas con el rompecabezas, ¿no? Muy cabrón, muy cabrón. Pero bueno, Oye, híjole, dime. pero ¿sabes qué? Estaba viendo todo lo que está ocurriendo en torno a este mundial. Hoy, en la madrugada me quedé checando la serie de ataques y contraataques entre Irán y Estados Unidos. Se ha arreciado, olvídate de la tregua ya se ha convertido en una parte accesoria de un burdo ejercicio de negociación entre Estados Unidos e Irán. Y luego el maltrato que están sufriendo periodistas, jugadores, equipo técnico de las elecciones a quien se les impide llegar a Estados Unidos. Y estoy viendo también que Rusia está vapuleando literalmente a Ucrania. Y todo esto es realmente la composición de escena que va a acompañar hoy la inauguración del Mundial. ¿Se acuerdan cuando Trump decía que él iba a terminar no sé cuántos, que tropecientas mil guerras? Él ha terminado con tropecientas mil guerras. Pues el día de la inauguración, Estados Unidos está enfrentándose a Irán en el campo de batalla, mientras expulsa a la selección de ese país. Rusia está con todo, casi a punto ya de llegar a Kiev. Entonces, realmente es un escenario tan calamitoso que yo no recuerdo que un mundial se haya inaugurado en estas circunstancias. Y luego, la guerra interna que se está viviendo aquí en México con la gente financiada por Ricardo, el narcoempresario Ricardo Salinas Pliego. No sé si ya vieron las imágenes de César Cravioto, realmente a punto de ser linchado por estos energúmenos. Lo bueno es que César Cravioto mantuvo su entereza, realmente admirable la forma en que César Cravioto salió al paso de esta provocación. Y también ver las imágenes que ya están circulando por cortesía, ya saben de quién, de madres que se hincan, madres buscadoras que se hincan frente a los policías con sus escudos, llorando, por favor, Para que queremos las que nos dejen pasar. sí, dejen pasarnos porque queremos encontrar a nuestros hijos. ¿En dónde? En el Estadio Azteca. Dices, por Dios, en serio, de verdad, yo creo que César, Ricardo Salinas Pliego está dispuesto a morir matando, lo mismo que Alito Moreno, lo mismo que el PAN, toda esta gente asquerosa, incluidos gente de la CENTE, que mucha de la cual son provocadores, muchos no son maestros, muchos están financiados. Hay un debate intenso sobre el tema de la gente. Ayer que abordamos el tema de la gente, la participación de Marx Arriaga, no, nos fue como en feria por gente que todavía sigue creyendo que yo sé que tú le das espacio, Vicente,
lo respeto, nosotros entre nosotros nos respetamos, pero yo he dicho, y creo que Marx Arriaga está utilizando a Sin Censura, te lo digo así abiertamente, pero, insisto, también creo, y tú lo has dicho muy claro, que vas a permitir que cualquier voz participe, se haga eco en Sin Censura, porque para ello está Sin Censura, para el debate. Y yo, la verdad es que no le tengo ningún tipo de simpatía ni paciencia a Marx Arriaga, porque creo que Marx Arriaga está trastocando la realidad con medias verdades y tratando de explotar al máximo y ponerle una cara bonita a esta manifestación de la gente, que por los salarios, que por los derechos, quién sabe qué, la intromisión de la Embajada de Estados Unidos, la intervención de la ONU, cosa que sabemos que eso fue cierto durante la presidencia de Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto. Ahora ya no existe esa supuesta injerencia ni del Banco Mundial. La UNESCO sigue ahí con programas muy específicos, pero a donde voy es que esto se ha convertido en el momento más propicio para que cada quien arrime el ascua a su sardina, saque provecho y de paso le parta la madre al gobierno de México, a la imagen de México en este mundial. Ese es mi saque. Y fíjate, pues tan aprecio todo y a todos, sobre todo a ustedes maestros, que aquí te acepto esto que me acabas de decir. El punto es que no podemos darle espacio a que se apoderen de las narrativas los Aurelio Nuño, porque lo entrevistaron en Radio Fórmula y dijo, Morena regresó, fíjate, contrario a lo que estás diciendo y contrario a lo que dice Marx Arriaga, ponle por ahí lo que dijo Aurelio Nuño. Morena regresó a la CENTE el control de la educación. Por eso los tiene arrinconados. La solución no es si la CENTE levanta o no su plantón. El fondo es romper con el control político que Morena regresó a los líderes sindicales. Bueno, pues. Por Dios. Y a la gente de a pie, pues dice, a la madre, ¿no? Y ojalá que estas diferencias de opinión le den a la gente la motivación para informarse, ¿no? Oye, lo que dijo el maestro Jaime Hernández, lo que dijo Marx Arriaga ayer, lo que está diciendo Vicente, que dijo Aurelio Nuño, y que es donde generamos la verdadera conciencia, la revolución de las conciencias, ¿no? Sí, a ver. coincido porque insisto, por eso digo que se manejan muchas medias verdades como las que acabas de señalar de Nuño. Pero fíjate, ayer nos fue como en feria porque nos dijeron a Gil y a mí que hasta éramos sionistas por atacar de esa forma tan cruel, según ellos, a Marx Arriaga. Y yo les decía, a ver, ¿de dónde se sacan estas cosas? Deberían informarse bien, porque aquí hay muchas cosas que hay que desmenuzar. La realidad es más compleja siempre de la que nos presentan. Y yo creo, estoy completamente de acuerdo contigo. Espero que el pueblo sea lo suficientemente inteligente como para separar el grano de la paja y sepa entender que en este tipo de coyunturas es cuando más estos líderes, y no me refiero solamente a Marx Arriaga, me refiero a la gente del PAN, me refiero a la gente del PRI, me refiero a Ricardo Salinas, siempre van a aprovechar este tipo de momentos para tratar de confundir a la gente, para llevárselos al huerto y decirles, este gobierno es totalitario, este gobierno ya nos jodió a todos, no hay libertades, no podemos decir nada, se están lanzando contra nosotros. Bueno, pues espero que esto enriquezca, haga más rico el ir y venir de la información. Por cierto, es por lo que acabas de decir, Paco, nos urge que termines el libro para podernos juntar en la Ciudad de México y armar unos debates acá chingoncísimos Yo, con fíjense, invitados, no, ¿eh? pero Ya encontré déjenme. hasta el estudio que nos van a rentar con ya todo, ¿eh? Ya lo tengo todo listo. Nomás te estamos esperando, mi querido Paco. Déjenme nada más para terminar el capítulo del Mundial y ahora me sumo a esta plática de la CENTE. Sí, en 2009 el presidente Felipe Calderón Hinojosa le hizo un llamado especial, desde la Red Roja de Los Pinos a Javier Aguirre. Luego, unos días más adelante,
a través de la gestión de Carlos Hermosillo, que era entonces titular de la Comisión Nacional de Deporte, la CONADE, Aguirre llegó a la residencia oficial de Los Pinos y allí se cerró, no en la FMF, no con los dueños de los equipos, la llegada de Javier Aguirre, que hoy está en el banquillo de este equipo que va a jugar este torneo internacional. Allí se selló su destino como entrenador técnico sustituto de... ¿Quién era el técnico entonces? Eriksson, ¿sí? Eriksson, Sven-Goran Eriksson era el entrenador de México. Así que, bueno, el Mundial para mí es una cuestión política y a propósito de eso, Jaime dio algunas cosas sobre Marx Arriaga. No me voy a meter en ese tema, pero yo quiero decir algunas cosas. Hace mucho, ciertamente en la CENTE hay mucho maestro muy decente, quizá la mayoría incluso. Hay mucho maestro muy decente que tiene posiciones de mejorar, de demandas justas. El problema es que, primero, esos maestros jamás protestaron, jamás o pudieron haber echado abajo la reforma LISTE en 2007, cuando gobernaba Felipe Calderón, y ninguno lo hizo. ¿Sí? Sí, protestaron, pero cuando de pronto algunos dirigentes llegaron a acuerdos con Calderón y dejaron pasar esta reforma que ahora quieren tirar y que va a costar, lo dije ayer, varios billones de pesos. Por lo tanto, va a ser imposible echarla para atrás. Pero segundo, la CENTE también se convirtió en un gran negocio y de eso deben aceptarlo los maestros. Por ejemplo, nada más para que tengan idea. Hablamos de la CENTE, pero ¿a dónde está Flavio Sosa? Que es que fue uno de los dirigentes históricos de la CENTE. ¿A dónde está Flavio Sosa? Es funcionario de gobierno. Es funcionario de gobierno en Oaxaca. Y otros líderes de la sección 22 ahí también han sido funcionarios de gobierno. Cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se creó en el gobierno de José López Portillo, 1979, si no estoy mal, había maestros de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, de Oaxaca, y era un gran movimiento. Pero como todo movimiento, incluido las madres buscadoras, y lo digo con mucho respeto, de pronto, el de Ayotzinapa, que yo lo he vivido mucho tiempo. Tengo un libro, La guerra que nos ocultan, es un libro que nace sobre la desaparición de los 43. De pronto los movimientos se convirtieron en negocio. Y de pronto en muchos de estos temas no nos dejamos llevar por la calentura del momento, ¿sí? ¿Cuántas cosas le dije? Jaime sabe que lo sigo, le mando mensajitos en privado porque estoy escribiendo y le mando mensajitos en privado de su programa para que sepa que lo estoy escuchando y él los dice al aire y sé que Vicente también lo sigue. Yo no sé cuántas críticas me han hecho panista y cualquier cosa me han dicho. ¿Es bien válido? Sí, claro. Cada uno de nosotros tiene su forma de pensar, pero les voy a dar algunos datos para que tengan una idea. Por ejemplo, de la CENTE, que yo digo que de un momento de pronto se convirtió en un negocio. No todos, claro, los padres de familia merecen todo el respeto. Recuperar a un hijo, yo recuerdo cuando mi hijo se murió, yo sé a dónde está mi hijo. Y eso es complicadísimo. Bueno, no saber a dónde está debe ser una cosa, bueno, ni siquiera me la puedo imaginar. Pero en eso nos perdemos. Y hoy, por ejemplo, hablamos, y la inteligencia de este país lo sabe, que trabajó ahora en el caso de Ayotzinapa en estos días. Encontraron, ¿cuántos? 59 artefactos explosivos. Sí, pero habían encargado como 1000. Y hablamos de Manuel Añorbe Baños y de pronto decimos, no, pues lo vemos en su estatura, es un enano. Y yo no me refiero a su estatura, pero sí es un enano mental, al que sigo para que tengan una idea. No, la verdad, César, lo sigo más o menos desde 1997, cuando era presidente municipal interino de Acapulco. ¿Cómo era este tipo? Anodino, obediente,
sumiso a sus superiores del PRI. Era mentiroso, era torpe, entreguista, era tramposo. Era un priista de extrema derecha como cualquier priista. Sí, era fiel escudero. Hoy es fiel escudero de Alejandro Moreno Cárdenas. Pero en esa época yo recuerdo cuando fue presidente municipal interino, de pronto renunció. Renunció y porque quería la gubernatura del estado de Guerrero. Pero en ese entonces yo decía, pues que no entiende este tipo de tiempos, no sabe lo que es la oportunidad política, el timing, como le dicen en Estados Unidos. Así que en 1998 solicitó licencia para buscar la candidatura. Pero es un tipo tan burro, digo yo, y con el respeto a los jumentos, que la verdad son animales inteligentes, que el Brody, y no estoy hablando de Jorge Campos, sino René Juárez Cisneros, que era un priista ladrón como cualquiera, sumiso como cualquiera, pero le puso una chinga, y digo, así le decían en Acapulco, porque René Juárez Cisneros era acapulqueño y le puso, decían en Acapulco, una chinga de perro bailarín. René Juárez Cisneros nunca ocultó, él era acapulqueño, ya se murió, pero era acapulqueño, vivió como niño de playa, vivió en los mercados de Acapulco, fue mesero, así que tenía calle. Y a este tipo le llamaban el señoritingo, a Manuel Añorbe Baños, ¿sí? Pero bueno, finalmente perdió, y en 2006 lo acogió ¿quién? Manlio Fabio Beltrones Rivera. Y con Manlio Fabio Beltrones Rivera fue un tipo dócil, sumiso. Y recuerden también, en esa época, 2006-2007, empezando, Manlio Fabio se convirtió en el perro dócil de Genaro García Luna y de Marta Sahagún Jiménez. Y claro, actuaba como vicepresidente, pero así fue actuando Manuel Añorbe Baños para no salirme del foco. Y un poco más adelante llegó a la presidencia municipal de Acapulco, ¿sí? Llegó a la presidencia municipal de Acapulco y renunció para buscar la candidatura a Guerrero. Yo decía, pues, este tipo no entiende, pero claro, Manlio y Calderón y Genaro García Luna lo habían impulsado para llegar a la candidatura del PRI a la gubernatura de Guerrero. Pero las elecciones fueron el 30 de abril de 2011. Y ahora voy a llegar a lo que es importante para mezclarlo con juntarlo con Ayotzinapa. En 2011 perdió, le ganó Ángel Aguirre Rivero, lo recuerdan, él el gobernador cuando pasó lo de Ayotzinapa. Le ganó con 13 puntos a pesar de que hubo un fraude con apoyo del PAN, o un intento de fraude. Le ganó Ángel Aguirre, que era el candidato del PRD, del PT y de Convergencia, por cierto. 13 puntos porcentuales. Bueno, terminó todo, y fue a Manuel Añorbe Baños vinculado al fascismo de Felipe Calderón Hinojosa. Y poco a poco fueron saliendo los datos. Eventualmente lo acusaron de recibir para aquella campaña 2010-2011, de recibir $15 millones del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Y recuerdo muy bien que en enero de 2011, cuando empezó a estallar este asunto de los Beltrán Leiva, el periódico Reforma en su primera plana publicó un informe de la Procuraduría General de la República, en el que lo vinculan a esos $15 millones y en concreto los había recibido a través de Héctor Beltrán Leiva, 5 millones en efectivo y el resto en varias entregas para la campaña. ¿Por qué le entregó el cártel de los Beltrán Leiva 15 millones? Porque pensaban que iba a ganar apoyo de Calderón, apoyo de García Luna, apoyo del PRI con un fraude, pero no ganaron. Bueno, ese es uno, le habían pagado porque pensando que iba a ganar, iba a proteger al narcotráfico en el Guerrero. Finalmente perdió. ¿Por qué no lo investigaron? Bueno, justamente la protección de García Luna y de Felipe Calderón hizo que la PGR, que el juzgado y el Ministerio Público desecharan las denuncias contra Manuel Añorbe Baños. Y justamente en ese momento,
Rubén Figueroa Smutny, que es hijo de Rubén Figueroa Alcocer, ustedes lo recuerdan, y nieto de Rubén Figueroa, el gran cacique y uno de los iniciadores e impulsores de la guerra sucia en este país, lo acusó, el nieto, lo acusó de robo de 200 millones de pesos en la presidencia municipal de Acapulco. Nunca pudo decir nada, lo llamaban Manuel Enormes Daños, narcopresidente de Acapulco. Y el mismo Figueroa Smutny lo acusó directamente, lo publicó incluso de recibir 2 millones de dólares de Edgar Valdés Villarreal. Y aquí entra lo interesante. Entonces lo acusaron de vincularse a grupos radicales de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. En su campaña de aquel 2010-2011 forjó vínculos con algunas células de estudiantes de la Normal, que también va adentro, hay infiltración. Lo he documentado en su momento. El ejército infiltró la Normal, la Marina infiltró la Normal, la policía infiltró la Normal. O sea, hay células radicales de infiltración de particulares, o en ese momento era el ejército de Peña o de Calderón, en Ayotzinapa, y él lo sabía, él los conoce. Así que hay dinero de Manuel Añorbe Baños en Ayotzinapa. Por lo menos hay muchos indicios de que sí puede ser él uno de los personajes que esté incitando a la violencia no a la CENTE, porque él dice, yo no tengo nada que ver con la CENTE. Pues claro que no tiene nada que ver con la CENTE, tiene que ver con esos grupos radicales que pertenecen o han sido infiltrados en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y ahí sale el dinero de Manuel Añorbe Baños, del apoyo que le dieron los hermanos Beltrán Leiva. No lo digo yo, lo publicó en su momento Reforma, cuando empezó a estallar este escándalo. No lo digo yo, lo dijo Rubén Figueroa Smutny, y en la campaña, claro que se vinculó a los estudiantes de la Normal. Así que allí nace y ahí tenemos que buscar. Por eso de pronto nos perdemos en muchas discusiones, y está bien, porque así tiene que ser. Pero en el análisis, cuando lo hacemos frío, hay que ver estos detalles, hay que seguir la carrera de una persona. Eso es por parte de Manuel Añorbe Baños. De Raúl Salinas de Gortari, hoy hay señalamientos de que por lo menos infiltró a la CENTE. ¿Lo puede hacer? Pues claro que lo puede hacer. Tiene mucho dinero. Y yo les decía hace rato, Flavio Sosa Villavicencio. ¿Raúl Salinas o Ricardo Salinas Pliego? Ricardo Salinas. Dije Raúl, discúlpeme, no. Ricardo Salinas Pliego. ¿Tiene dinero para hacerlo? Sí. ¿Quieren tirar a la presidenta? Claro. Y la CENTE tiene sus motivaciones. ¿Quién es Flavio Sosa Villavicencio? Fue el dirigente histórico de la CENTE. Y no solo él, hay otros. Si estudiamos a la CENTE, por lo menos vamos a encontrar otros dirigentes de la sección 22 o exdirigentes. Asael Santiago Chepi, que se hizo diputado federal y se integró a la Secretaría de Educación Pública. Irma Juan Carlos, también, o sea, hay que entenderlo. De pronto también la CENTE se convirtió en un negocio político. Y el resto de los maestros, que tiene razón en muchas peticiones, pues está sujeto a este grupo que no supo o no quiso o negoció en 2007 con Felipe Calderón, que impone la reforma a la ley del ISSSTE, y vienen todos estos problemas que hoy cuestan una millonada. Pero entonces, y bueno, con Enrique Peña Nieto tuvieron oportunidad. Enrique Peña Nieto los criminalizó, ustedes se acuerdan, con el dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña, y Claudio X González. Decían que los maestros de la CENTE estaban vinculados al crimen organizado. Aquí lo hemos visto. Entonces, de pronto la CENTE también se perdió. La CENTE también necesita hacer un examen de autocrítica, de análisis, pero no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque también buscan cuestiones políticas. Hoy hay gente, yo lo he visto, que dice, es que quienes critican a la CENTE están haciendo eco de la ultraderecha, del fascismo mexicano. No, hombre, hay que ver la historia de Manuel Añorbe Baños, hay que ver la historia de la CENTE, hay que ver la historia de Ricardo Salinas Pliego. Es capaz, y con esto voy a cerrar, ¿por qué en estos días se
endureció la posición contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por una razón, por una sola razón, porque ayer fue el jueves de Corpus y estos grupos encabezados por Ricardo Salinas Pliego, por Manuel Añorbe Baños o los intereses propios de algunos grupos, sabían que ayer se conmemoraba el halconazo del presidente Luis Echeverría y están empeñados en incitar a la policía a reprimir para colocar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en medio de Gustavo Díaz Ordaz, el del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de Luis Echeverría Álvarez. Ahí quieren colocar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No lo lograron ahora, pero lo van a intentar cada día y hoy pues aprovechan porque está el Mundial. Disculpen que haya tomado tanto tiempo Jaime y Vicente, pero es una historia que tiene sus matices políticos por donde se le busque, Vicente y Jaime. Por eso te admiramos, por esa capacidad que tienes, maestro Paco. Increíble, sí. Sí. Excelente, excelente. Oye, mi querido Jaime, ya habemos embajador de México en Estados Unidos, se va Esteban Moctezuma Barragán, que creo que fue un embajador gris, un embajador, no sé cómo ponerle, florero, un embajador X. Y ahora llegando y respondiéndole a Trump, ayer de hecho se llevó a cabo este nombramiento oficial por el Senado como debe de ser. Y estas son las declaraciones precisamente, si me permites ponerlas sobre la mesa para avanzar, del nuevo embajador de México en Washington, el señor Roberto Lazari. Habla precisamente ahí en el Senado a los medios de comunicación. Son las primeras palabras del embajador luego de que se ratificara su nombramiento y, hay que decirlo, después de las declaraciones de Trump que ponía en entredicho el TEMEC, porque así como ya metió la mano directamente en Colombia y dice que a Colombia no le va a faltar nada si gana el de ultraderecha, queriendo aplicarla en Argentina, ¿no? Pues si votan por los candidatos de Milei, a Argentina no le va a hacer falta nada, pues así la está queriendo aplicar en Colombia. Donald Trump dice que no necesita Estados Unidos ni de México ni de Canadá y que es hasta probable que no se apruebe el acuerdo comercial México-Estados o la renovación del acuerdo México-Estados Unidos-Canadá. Dice Roberto Lazari en su video número 14, Ceci, a ver si lo tienen por ahí. ¿Lazari o Lazari? Lazari. Lazari. Dice Roberto Lazari, Norteamérica es más fuerte con el TEMEC. Esa es una respuesta importante, diplomática, pero que habla de las diferencias que se tienen también de formas y de visión hacia Estados Unidos, a un Estados Unidos al que va a representar a México, Roberto Lazari. Número 19, su video, querida Ceci, el video número 19 en su lista, por favor. Sí sabemos que hay una negociación la semana que entra, una segunda ronda, hay otra tercera ronda el 20 de julio, entonces nosotros seguimos trabajando. Al final estamos convencidos y tenemos que hacer esa labor de convencimiento de que el tratado es conveniente para los tres países, ¿no? Hoy ya vemos cómo la economía estadounidense, la inflación, hay ahí elementos por las tarifas, entonces nosotros pues a seguir diciendo que Norteamérica es más fuerte con este tratado, México le aporta competitividad y le aporta mucho valor y nosotros seguiremos en esa. Bueno, pues ahí están las palabras del nuevo embajador de México en Washington. Ah, y por cierto, este video que le voy a mostrar a continuación pone a temblar a Maru Campos, a la gobernadora panista de Chihuahua. Así lo dijo y así lo circuló en redes sociales la querida Andrea Chávez. Le está tundiendo a Maru Campos. A ver, échalo, Ceci. Ayer recibí con esperanza, pero sin triunfalismos, la encuesta realizada por el profesor Alejandro Moreno para El Financiero, donde se perfila que la Cuarta Transformación acabará con 100 años de PRIAN en el estado de Chihuahua. Esta importante medición, demoledora para la gobernadora y sus asesores, es solo eso, una medición.
Y aunque demuestre que nuestro pueblo está convencido del rumbo que eligió en las urnas este pasado 2024, hoy no es momento de celebrar, sino de tomar en nuestras manos con mucha responsabilidad la confianza que el pueblo chihuahuense deposita en nosotros. Por ello, con serenidad, hago un llamado firme y fraterno a todos los actores políticos y sociales que apuestan por la transformación de Chihuahua. Prohibido confiarse y prohibido bajar la guardia. Las maquinarias políticas del PRIAN en Chihuahua están diezmadas, pero no erradicadas. Nuestro adversario está débil, pero aún no está derrotado. Y en su desesperación no faltarán ataques, mentiras, campañas de miedo y mucha, pero mucha desinformación. Buscarán retener el poder a toda costa, aunque para ello tengan que alejar a Chihuahua del camino de la coordinación y del trabajo en equipo con el gobierno federal de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero frente a eso, nuestra tarea es clara: convencer, no imponer, explicar, no gritar, sumar, no excluir. Unidad, responsabilidad y altura política. Vamos arriba. Y sí, por eso mismo está prohibido confiarse. Todos a sus puestos. Chihuahua nos necesita. Pues creo que es un buen mensaje también en momentos en que ayer la jornada publicaba que los panistas se están juntando porque dicen vamos a tener que hacer de todo con tal de que no llegue Morena. Bueno, esos dos temas, mi querido Jaime. No veo al maestro Paco Cruz, ¿qué pasó? Ah, ahí va Maestro entrando. Paco. Ya está, Ahí ya está. está. Mi querido Jaime. Discúlpenme, les voy a dar una disculpa. En este pueblo, el único día que me cae agua es el jueves. Y dejo en este momento que estamos aquí, la manguera abierta en mi pileta, y luego tengo que pasar la tinaco para que se llene, pero si me paso un poquito, se tira. Y tirar agua como en todos los pueblos, es una vergüenza. Y así que me tuve que levantar para cambiar de mi pileta a mi tinaco, la manguera, para que no se tire el agua. Hay que cuidar el agua siempre. Me hiciste recordar a mi tía Silvia y a mi tía Úrsula. ¿Qué andas haciendo? Pues hay que aprovechar que hay agua porque dan en el pueblo mágico un día sí y un día no, o a veces un día sí y dos no. Eso también sigue pasando en México, sí. para que no Sí, vayan a decir que... Los jueves nada más. Los jueves, bueno, organizaron el pueblo por días y a mí me toca el jueves de 6:30 de la mañana a 8:30, a las 9 ya no llega. Así que Oye, para que Jaime, vean, hay que cuidarla y aprovecharla. o sea que cuando no encuentres al maestro Paco Cruz en un jueves, le anda subiendo el agua al tinaco. Sí. Oye, mi querido Jaime. Anda cambiando la manguera. Vamos contigo, Jaime. Bueno, déjenme solamente un cabo suelto que queda ahí después de la cátedra que nos dio el maestro Paco Cruz sobre la CENTE. Y lo digo esto en un afán de análisis objetivo, histórico, que en muchos sentidos lo que voy a decir no necesita demostración porque es obvio, pero detrás de esta obviedad hay muchas cosas que se tienen que estudiar. El otro día estaba platicando yo con una persona que ha sido un histórico de la Secretaría de Educación Pública. Cuando digo histórico, es realmente histórico. Ha visto ir y venir secretarios de Estado, se conoce muy bien los movimientos sindicales. No puedo decir su nombre porque no tengo autorización. No es Mario Delgado, que no es santo de mi devoción. Bueno, me decía una cosa interesante que, insisto, es obvia. Me decía, mira, la CENTE, cuando Andrés Manuel López Obrador conquista el poder y está en la presidencia, Andrés Manuel era capaz de desactivar conflictos, broncas de la CENTE, aunque ya a la última ya le costaba más trabajo. Pero Andrés Manuel tenía una serie de contactos impresionante, y esto es cierto. Entonces decía que, básicamente, para resumirlo, la CENTE ya no es lo mismo con Claudia Sheinbaum. La CENTE que estaba con López Obrador tenía varios activos en el seno de la CENTE y Marx Arriaga era uno de ellos. A todos nos consta cómo una vez que se va Andrés Manuel López Obrador, el papel de Marx Arriaga cambia, llega Claudia Sheinbaum, ya hay cambios. Bueno,
esto también tiene mucho que ver, porque antes, en el pasado, efectivamente, Andrés Manuel era capaz de desactivar cosas porque tenía contactos al interior de la CENTE. Claudia Sheinbaum ya es otra cosa, ya es otra cosa, es un antes y un después. Y eso también explica en muchos sentidos esta actitud de la CENTE que ahora está en plan de entregarse el mejor postor, de ver de qué manera sigue reinventándose para seguir teniendo ese peso político específico. Voy a citar al maestro Paco Cruz: cuando uno revise la historia de la CENTE, no hay que olvidar que hay matices políticos muy importantes. Nada más eso. Ahora, en el tema del embajador, fíjate que ayer me llamó la atención que en este acto de, pues, respaldo, el respaldo que recibió el embajador, el nuevo embajador, pero fue abrumador y total. Nadie cuestionó, ni el PAN, ni el PRI, nadie recibió el voto mayoritario de todos los partidos políticos. Y fíjate que lo interesante del caso también es que ahora tenemos a un embajador que tiene un perfil que quizá es desde mi punto de vista el más adecuado. ¿Por qué? Porque está tratando, y el futuro de las relaciones con México va sobre todo a tener mucho que ver con el ámbito empresarial, con el ámbito de las cámaras de comercio, ¿no? Que son poderes fácticos en Estados Unidos. Entonces es un perfil muy interesante porque es el excelente interlocutor de los empresarios, de los banqueros, de las grandes corporaciones. La serie va a ser, yo creo, el mejor candidato y el mejor embajador, que yo creo que por eso lo eligió Claudia Sheinbaum. Y ahora, pues vamos a ver qué pasa con el señor Esteban Moctezuma. A mí, fuentes bien informadas de las fuentes de Palacio Nacional me han dicho que a lo mejor la maestra, a lo mejor la doctora Claudia Sheinbaum lo pone como, ¿cómo se llama? Como de estos agentes de tránsito ahí en el Zócalo, para que, para que dirija el flujo de los camiones y No, de yo todo tengo esto. otros datos. Puede ser el enlace con el sector empresarial de ultraderecha, como Ricardo Salinas Pliego. Ándale, ándale. Fuentes dignas de Gol. fuentes dignas de todo crédito. ¿Ve lo que pasa por leer Arriba Palacio todos los días? Así se van enfermando. Oiga, por cierto, mi querido Jaime, tú que ves las portadas, veo, ojalá que le bajen un poquito de, por lo menos en el Mundial, los periódicos nacionales, ¿no? Roben el balón. ¿Qué le cuesta? Digo, no estoy diciendo que se olviden de los problemas de México, pero mucha de la crispación y de la falta de, pues, de espíritu futbolero es por estos medios de comunicación que todo lo ven mal, ¿no? Rueda el balón, bueno, con patadas y tensión por el tema de la gente. Está bien, pero ya por lo menos rueda el balón. Rueda el balón en un país que sí tiene muchos problemas, pero que no se está cayendo a pedazos, en donde hay una presidenta que sí está trabajando, nos lo ha demostrado, que sí está trabajando para solucionar. Rosicela, que no para de decirlo, me sorprende. Qué bueno que ahí están yo sé que no es santo de su devoción Mario Delgado, de muchas personas que ven sin censura, pero ahí está junto a Rosa Isela, y ahí está Martí Batres, a quien le mando un saludo. Con él sí tengo claridad de que muchas personas pues lo respaldan por el hecho de que fue también jefe de gobierno, ¿no? No sé, no sé. Pero mi querido Jaime, voy nuevamente contigo porque pues sí, hay muchos temas sobre la mesa. No hemos ni llegado tampoco a los 100,000 pesos que se ofrecen de recompensa por el que era un elemento muy importante cercano a Carlos Manso. Ahí se me hace que va también la cosa permítame la expresión, a tronar, porque también el tema de Michoacán lo están inflando a punta de encuestas y ponen a Grecia Quiroz al frente, pero bueno, están buscando a este personaje. En fin, hay muchas cosas, mi querido Jaime. Sí, se me olvidó, se me quedó en el tintero el tema de Chihuahua,
efectivamente, la encuesta del Financiero es bastante reveladora. Ya sabemos que las elecciones están a la vuelta de la esquina en el 2027 y Andrea Chávez encabeza la mayoría de las preferencias. Por cierto, se ve hermosa Andrea Chávez, se ve fecunda, se ve que trae una luz impresionante ahora que ya va a ser madre. Yo creo que sería una gobernadora excepcional. Y entonces, pues Maru Campos lo tendría muy difícil. Miren nada más, que es realmente la imagen que proyecta Andrea Chávez como próxima y su maternidad es deslumbrante, la verdad. Y yo admiro a Andrea Chávez porque uno, es muy joven, dos, es una agente de cambio auténtica y tres, es brillante, Y tremendamente buen brillante. mensaje, ¿no? El que pasamos hace rato. Sí, exacto. Y además, lo que no dijo Andrea, porque supongo que pues, nobleza obliga, es que el índice de aceptación de Maru Campos en Chihuahua está por los suelos. Y en contra tiene a más del 50 y tantos por ciento en todo el estado. O sea que van a necesitar, lo que ya comentábamos, realmente van a necesitar muchísimo dinero para no perder el estado de Chihuahua, así en una escala mayor, por supuesto, de la de Coahuila, donde el PRI invirtió muchísimo dinero. Así es que vamos a ver en cuánto le sale la factura al PAN para mantener ese enclave que tiene en Chihuahua. ¿Y cuál era el otro tema que habíamos? El que tú le pongas, el de Michoacán, Oye, el que le quieras poner. me llamó la atención esta acusación que hubo contra Grecia Quiroz, que estaba en la nómina de Santiago Tafoya, del diputado Tafoya, que tenía salario, prestaciones, aguinaldo. Y claro, esto dices, hijo, mano, cada vez que avanza la investigación, la señora Grecia Quiroz queda hecha de verdad una piltrafa. Y estas decisiones como la de no entregar el teléfono de su marido, estar en la nómina de Tafoya, todo esto me suena, resulta tan turbio que por eso mismo dice uno, santo cielo, aquí hubo hay algo muy sospechoso. Ojalá que las indagatorias, que las investigaciones terminen de sacar todo a flote, porque mira, Michoacán no se merece a este tipo de personajes, a este tipo de gentuza que realmente se ha convertido siempre en un problema, un estado tan hermoso, un estado tan productivo, con gente tan trabajadora que ha sufrido lo indecible. Primero, quien se atrevió a asumir a Michoacán fue Felipe Calderón, el presidente carnicero, que realmente es increíble cómo este hombre arrastró a Michoacán, lo convirtió, y además es tan cínico este personaje, Felipe Calderón, que cuando iba a Washington, él decía que no tenía más remedio que declarar la guerra al crimen organizado, a los narcos. ¿Por qué? Porque el entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, así lo presentó, Lázaro Cárdenas Batel, le fue y le suplicó, porque era gobernador Lázaro Cárdenas, fue y le suplicó a Felipe Calderón que por favor, le ayudara. Y Felipe Calderón le dijo, Lázaro, tú tienes la culpa, porque tú dejaste que el narco se te metiera hasta la cocina. No puede ser, se te metió hasta el baño. Y por eso esa es la versión que daba Felipe Calderón cuando iba a Washington, ¿no? Pero con esas ocurrencias que ya conocemos de Felipe Calderón, el hombre al que defiende la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, defiende a Felipe, defiende a Enrique Peña Nieto, defiende a Salinas de Gortari, pobrecillos, tienen que huir de la persecución política en México, según Ayuso, ¿no? Entonces, sabemos que Michoacán siempre ha sido un estado muy castigado,
que durante la época de la presidencia de Enrique Peña Nieto, las tonterías que cometió, hizo más grande ese infierno, se extendió ese infierno, y creo que vamos a ver si, los enanos crecieron como Grecia Quirós, como todos estos personajes que luego se alían y se aliaron a la derecha y a la extrema derecha, en el caso de Carlos Manso. Así es que yo creo que este movimiento del sombrero va a salir a sombrerazos de ese estado, va a quedar reducido. Yo creo que esta Grecia Quirós no tiene ninguna posibilidad, pero ninguna posibilidad de ser la próxima gobernadora de Michoacán, porque imagínense el escándalo que sea gobernadora y que estalle todo el conflicto y salga toda la mierda que tiene que ver con el asesinato de su esposo. Y a propósito de escándalos que han comenzado a resonar más, que ya no parece ser que ya no se pueden contener. Ayer nos enteramos de, y lo sacó y lo ventiló de New York Times. Resulta ser que ustedes saben que la Casa Blanca tiene una especie de, se llama el War Room, que es el cuarto desde donde se dirigen todos los operativos claves fundamentales, donde se dirigió el asalto contra Venezuela, en Irán, etcétera, etcétera. Hoy se sabe, según el New York Times, que los escándalos de Epstein se ventilaron en este cuarto. Este cuarto está blindado, no hay posibilidades de que nadie intercepte llamadas de teléfono ni conversaciones. Y entonces, hoy se sabe que este cuarto fue utilizado para ventilar el peligro que representan los archivos de Epstein. Y estas reuniones, hoy se sabe, las encabezaba el vicepresidente J.D. Vance, con la presencia de Pam Bondi, con la presencia, J.D. Vance era el que estaba presidiendo, tratando a toda costa de tapar todo este escándalo, y ahora están exigiendo los demócratas que salga y vaya a declarar ante el Congreso J.D. Vance para que les platique por qué fue necesario que él convocara una reunión en el Situation Room para analizar los peligros que suponía que se ventilara, que se conocieran todas las implicaciones de los Epstein Files, los archivos de Epstein, que evidentemente conectan a Donald Trump. Hoy se sabe también que Jeffrey Epstein estuvo chantajeando a Bill Gates. Lo estuvo chantajeando porque Bill Gates tenía un affair amoroso y que contó con la colaboración o la complicidad de Jeffrey Epstein, pero después, con el paso del tiempo, Jeffrey Epstein estuvo chantajeando a Bill Gates, pidiéndole sumas bastante considerables para taparle la boca. Bill Gates accedió finalmente y ya quedó atrás, pero hoy se sabe que no solamente ofrecía a damiselas de compañía, sino que después utilizaba esto para chantajear, para sacarles dinero. Y en este caso, en el caso de Donald Trump, ya sabemos que esa información la posee Israel, y es por eso que Donald Trump se ha medido mucho a la hora de meterse con Bibi Netanyahu. Ustedes saben que Bibi Netanyahu ya se postuló para una nueva reelección, creo que es en octubre las elecciones. Entonces, todo tiene que ver de una u otra forma con los muchos pecados, con los muchos escándalos de corrupción, de pederastia de Donald Trump, y la Casa Blanca tiene que dar explicaciones, J.D. Vance tiene explicaciones por qué han seguido encubriendo al presidente de Estados Unidos, un hombre que ya no coordina nada. Ayer en una rueda de prensa con los periodistas diciendo que él no necesita de México, no necesita de Canadá, se está pensando muy mucho el tema de renovar o no el TEMEC. Habló de que si no fuera por él, esa frontera con México seguiría siendo un desastre. Dice que le ha robado millones de litros de gasolina a Irán, es decir, mintiendo una y otra vez. Este hombre, de verdad, no hay una palabra que no hile con otra, que no vaya acompañada de una mentira realmente increíble, todo lo que está pasando en Estados Unidos.
Y todo esto, pues también en el contexto de un mundial que yo creo que va a ser el peor. Acuérdense que Estados Unidos tuvo un mundial en 1994 y yo creo que este mundial va a ser el peor y el más desafortunado, por lo menos para Estados Unidos. A ver, mi querido Paco, antes de ir contigo, ¿qué tunda le están poniendo en Puebla a Ricardo Salinas Pliego? No sé si vieron al coordinador del gabinete del gobierno de Puebla, la mano derecha del gobernador Alejandro Armenta, que le puso una de perrito bailarín otra vez a Ricardo Salinas Pliego. Esto fue lo que dijo José Luis García Parra, insisto, coordinador de gabinete en el gobierno de Puebla, ayer sobre el usurero mayor. Pues no es un empresario visionario, es un usurero que abusa con esos intereses, cobrándole semana a semana por cientos de semanas a las familias que más necesitan. Y hace esa comparativa entre Olinia y sus motocicletas. Además que las motocicletas de este tipo, las tipo itálica, son las que se utilizan para cometer el 55% de los robos y delitos en todo el país. Y su modelo de negocio del señor Salinas es fabricar una motocicleta muy barata, con una durabilidad limitada, que le dure un año a quien la adquiera, para que cuando ya no funcione, la tenga que vender como chatarra y comprarle otra. Y así estar comprándole cada año por la necesidad que tienen las familias en el país. Ese es su modelo de negocio del señor visionario. Bolas. Muchas de estas motos que utiliza el crimen para cometer fechorías. Y lo dijo la mano derecha del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Por cierto, Salinas Pliego ya anda lloriqueando que porque la jornada, que si reforma, que pobrecito yo, esos de sin censura y de no apto para cínicos y de las videocharlas cruzadas me tienen mala fe. Nótese mi sarcasmo. Sacaron un muy pedorro comunicado. Dice Grupo Salinas, una vez más reforma y la jornada se ponen al servicio de los fondos buitre extranjeros que litigan contra TV Azteca. Su más reciente maniobra, tan frívola como desesperada, consiste en promover de mala fe una demanda extemporánea y sin fundamento para distraer la atención de las pruebas contundentes que exhiben las violaciones legales y contractuales cometidas por estos acreedores. Mientras ellos fabrican narrativas, nosotros presentamos pruebas y en los tribunales esa diferencia importa. La razón ética y jurídica nos asiste, por lo que esta demanda mezquina, oportunista y carente de fundamento quedará sin efecto. Bueno, voy contigo, maestro Paco Cruz. Pues es que para Salinas Pliego nada más hay una palabra, ¿no? Es un sinvergüenza ladrón, es un estafador. Sí, lo de los intereses hay que verlo, ahí cómo está. Cuando tú vas a comprar... ¿Ya viste lo que gritó en redes Sabina Berman? Ya embárquenle la televisora, dice Sabina Berman. Yo estoy de acuerdo con... Y bueno, yo supongo que la mayoría de este país está de acuerdo, ¿sí? Es un tipo sinvergüenza, ladrón, pero bueno, vamos a tener mucho tiempo. Yo, fíjate, quería tocar el tema de esta Grecia Quiroz García. De pronto parece que se va subiendo, no, para mí hay una mentira. En las próximas semanas, Grecia y meses tendrá que recurrir a algo muy duro, violento para colocarse en Michoacán. Y quiero hacer referencia a la más reciente encuesta de Encol, que es la encuestadora más seria en este momento con parametría, ¿no? La del Roy, es parametría, la del Roy Campos. Pero no, la más reciente, Mitofsky, discúlpeme, Mitofsky, sí, de pronto, pero la de Encol, que trabaja para el país, encontró lo siguiente. Si hoy fueran las elecciones para gobernador en Michoacán, Morena ganaría con el 39% hoy. Y el movimiento del sombrero, encabezado por Grecia Quiroz,
recibiría solo 21% de las votaciones. Y si le sumara el PAN, recibiría 32%. Movimiento quedaría Movimiento Ciudadano con 8%, el PRI 8%, el Partido del Trabajo 5% y el Partido Verde 4%. O sea, si hay una alianza de gran envergadura, Morena ganaría en este momento las elecciones. Y yo estoy por cierto de que si atrapan, capturan o arrestan al jefe de escoltas de Carlos Manso Rodríguez, Grecia Quiroz García se va a ir para abajo. Ofrece en cuanto 100,000 pesos por informes que lleven a la captura de este hombre, de que fue el guardaespaldas, el jefe de escoltas, no es cualquier guardaespaldas, el jefe de escoltas. Estoy seguro que Grecia Quiroz va a ir cayendo cada día más. A mí Grecia Quiroz no tiene mucho futuro y en cuanto se vayan conociendo un poco más los secretos, ella va a quedar muy rezagada, pero todo es cuestión de tiempo. Vicente, antes de que nos gane la presidenta, yo ya saben, @ Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y aquí estamos pendientes, Vicente, por lo que se ofrezca. Recuerden, hoy no hay apto para cínicos, lo sé de buena fuente, mis fuentes confidenciales secretas de Palacio Nacional me informaron que no hay apto para cínicos. A las 11 a 12 es la inauguración del Mundial, a la 1 de la tarde es el encuentro, así que hay que estar pendientes. Yo no lo voy a ver, ya les expliqué por qué, pero bueno, finalmente hoy empieza la experiencia mundialista, Vicente y Jaime. A las 5, videocharla cruzada Sí. en los canales de Julio 5 de la tarde, videocharlas cruzadas de Francisco Cruz en los canales de Julio Astillero. Me dicen mis fuentes serias, esas que no hablan pero echan mucha agua, que no apto para cínicos será entre chelas y mezcales más tarde. No, lo que ocurre es que no puedo boicotear el Mundial, y si hago programa yo, pues toda la gente me va a estar viendo a mí a esa misma hora que empieza el partido. Así es que dije, no voy a ser tan ojete como para boicotear el partido de los ratones verdes contra Sudáfrica, que nos van a meter una. ¡Ay, santo cielo! Oye, no, fíjate que estaba viendo a estas horas, está de a peso. En el Zócalo ya hay hileras para entrar, para estar, que el famoso, el Zócalo se va a convertir en FanFest. Mucha gente ya está haciendo ahí colita para entrar. Hay ya un dispositivo policial por toda la ciudad, especialmente en el área de Tasqueña, Tlalpan, División del Norte. También hay en el tren ligero, que es el que llega más cerca al Estadio Azteca, la policía está pidiendo billete de entrada al estadio o una identificación que acredite que vives en esa región a donde te diriges. Está muy controlada la seguridad. Yo ya vaticinaba, yo sé que la seguridad es primordial y la tiene que garantizar, pero francamente para la gente que va a asistir hoy a este primer partido y a la inauguración, va a ser realmente un viacrucis llegar al Estadio Azteca, porque además no hay estacionamiento, te tienes que estacionar en Xochimilco y de ahí pagar 500 pesotes para el estacionamiento y irte en una bicicleta o irte en un autobús. En fin, va a ser realmente una odisea para todos aquellos que tienen su boleto, pero yo entiendo la afición, el amor al fútbol es lo primero, y espero que los ratones verdes pues no nos dejen muy mal parados. Te están reclamando que no les digas ratones verdes, te dicen en el chat, ¿eh? Bueno, está bien, nuestros El Tri. con su portero de la tercera Abuelito. edad. Sí, el abuelito Memo Ochoa, que dicen que no, que nos va a sorprender, que las va a parar todas las bolas. Así es que bueno, ver para creer. Oye, entonces hoy no hay apto para cínicos. No, decidí, yo a esa hora voy a ver el partido, voy a ver la ceremonia, son cosas que no pasan todos los días,
y merece la pena con toda y esta, ¿cómo te diré? Con todas y las reservas que tengo, al igual que supongo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, voy a decir, vamos a estar con México, hay que estar con México, hay que salgan las cosas, que no haya más violencia. Ayer Clara Brugada y, ¿cómo se llama? César Cravioto, dieron muy detallada la ruta que va a seguir todo esto e insistieron en que no van a ceder a las presiones ni caer en tentaciones o en provocaciones. Presentaron el uniforme de los policías que parecen Robocops con su extinguidor, ¿quién nos iba a decir, no? Que después de 55 años del halconazo nos iban a presentar una nueva versión de los granaderos, sí, en lugar de macanas, ¿cómo se llama? Balas de goma y todo esto, con su extinguidor. Oye, Van a dejar como polvorones a todos los manifestantes o a todos los rijosos. ya llegaron los aficionados al fútbol, dice. Si Memo Ochoa es abuelo, ese señor ya está robando oxígeno de más. Oye, no les digas ratones verdes. ¿Qué sentiría si a Yago Batusay le dicen ratilla? No, La Paz. No, vale, ya no me meto con los ratones verdes, pero no se metan con mi Batusay, porque ese cabrón se Oye, les va, se les va. yo voy a hacer mi editorial para cerrar. A México, este México de las marchas, este México de la oposición pedorra, este México de la transformación con la primera mujer, la primera presidenta, a este México de los desaparecidos, a este México del narco, a este México de la gente trabajadora, a este México que tiende a la estigmatización de zonas por el tema del narco, a este México de padres y madres amorosas y amorosos, a este México de estudiantes comprometidos con su futuro, a este México de una clase trabajadora comprometida con su presente, a este México de millones de personas que salieron de la pobreza con Andrés Manuel López Obrador, a este México del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, a este México de Morena, le hace falta gritar de emoción. A este México también le hace falta, si quieren, muchos me van a criticar porque podría sonar superfluo, una victoria, una alegría. Sí, en este torneo de muchos millones que acaparan pocos, en este torneo al que tal vez no puedan acceder en vivo y en directo, a pesar de que se desarrolla en nuestro país por cuestiones económicas, a México le caería bien celebrar en el Zócalo y abrazarnos, no importa si eres medio fifí de las Lomas, que votó por Margarita Zavala, o si vienes de Iztapalapa y votaste por Andrés Manuel López Obrador, nos hace falta abrazarnos. Ojalá, si es en torno a una pelota, a un balón de fútbol, que así sea. Ya es hora, ya es tiempo. Ojalá que en algún momento pudiéramos juntarnos todos en el Ángel, las Liliteyes, que es buena para gritar, por cierto, los Alito y nosotros. Ya nos surge. Y si es por culpa de un balón, so be it, que así sea. Ojalá, ese es mi deseo, mi querido. Y por cierto, que aprovechen también los narcos, los señores, por lo menos una tregua en este mes de fútbol. Los secuestradores, los malandros, aquellos que todavía no encuentran el camino del bien y que andan dando bandazos en el mal. Ojalá. No sé, se me ocurrió, tal vez lo soñé. Ahí se los dejo nada más.
mientras esperamos a la presidenta. No sé si me van a tildar de mamón por lo que acabo de decir, pero en serio, ya nos merecemos los mexicanos, por favor. Nosotros que nos dedicamos a la política necesitamos un respiro, ¿no? Y que sea un grito de gol y ganó México y viva México, cabrones. Pero también entiendo que el mundo convulso, el mundo complejo que nos pintabas, Jaime, hace rato, está cabrón. Va a rodar el balón mientras al otro lado del mundo caen las bombas, caen los misiles. Va a rodar el balón con familias que siguen llorando a sus muertos en Gaza. Va a rodar el balón con un conflicto como el de Ucrania y Rusia. Va a rodar el balón en un mundo en el que todavía hay niños que se mueren de hambre. Espero no ser muy cursi con lo que estoy diciendo, No. pero en ese mundo también, si quieren, a través del fútbol, ponernos una inyección de otra cosa que no sea todo lo negativo que describimos muchas veces en este espacio, ¿no? Yo entiendo que la gente nos aprecia por lo que decimos, por lo que hacemos, por el análisis, pero muchas veces es negativo. La gran mayoría de las veces es negativo. Ya, espero que mañana cuando nos juntemos, si es que no llegamos crudos, que sea con un ¡Viva México!, ¿no? Oye, pero permíteme, hasta este momento ya estamos todos conscientes de que vamos a apostar por México porque... Sí, claro. Bueno, pero hasta este momento, tengo que decirlo, si no se me va a hacer cáncer el pecho, el maestro Paco Cruz no se ha mojado y no ha hecho su vaticinio. ¿Cómo va a quedar el partido de hoy a la 1 de la tarde? Jaime, no lo sé, la verdad es que mi problema es que no creo en esta selección. Estuve siguiendo el proceso para elegir a cada uno de los jugadores y la verdad es que el Vasco Aguirre no tuvo ninguna oportunidad de elegir a sus jugadores. Todos los eligieron un grupo pequeñito en base o tomando como base la comercialización o el futuro comercial de cada jugador. No lo sé. Ya veré la repetición, veré los análisis. Hoy juega México contra Sudáfrica. Recuerden, el próximo jueves contra Corea del Sur a las 7 de la noche y el siguiente jueves, miércoles 24 contra Chequia. No otra, sino la República Checa. Así que ahí vamos a ver de qué tamaño está hecha la selección nacional de fútbol, que al cuarto partido pueden avanzar. La cuestión es el cuarto, es el quinto partido en el que nos ha dejado Javier Aguirre. ¿Por qué? Por cambios que no tienen ningún sentido. Hay que ir a otros mundiales, nada más. Bueno, ya Vicente dijo que 3-1. 3-1, México. 3-1, favor México. Yo digo que... 2-1. ¿2-1? Sí, déjame ser un poquito más mesurado, ¿no? Yo me voy a ir por el empate, 1-1. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, lo que sí veo es que la gente en el chat es muy negativa. Ya me dice que ya me la deje de fumar verde, que soy buen predicador. No la había pensado esa. Puedo a lo mejor registrar mi iglesia. Hay uno que está diciendo, ya llegó la presidenta.